7.7 La Palma Radio, en toda la isla. Aquí comienza Mariposa, un espacio dedicado a nuestro bienestar y salud. Un programa de salud mental La Palma dirigido por Maripaz Magdalena. Mariposa, comenzamos. Bueno, pues toca en este mes de septiembre el programa de Mariposa dedicado a la salud mental, como siempre con Salud Mental La Palma detrás de esta media hora de radio con la compañera Maripaz Magdalena y como ya les decíamos, hoy contando en estos micrófonos en directo en estos estudios con la consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Ángeles Fernández. Maripaz, buenos días. Muy buenos días, Vicente, muy buenos días a los que nos están escuchando, muy buenos días, Ángeles Fernández. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y a Vicente y a Maripaz también. Programa interesante el de hoy, ¿verdad? Sí, es un programa interesante porque vamos a conocer más en profundidad a la nueva consejera de Acción Social del excelentísimo Cabildo Insular de La Palma y como no te conocemos de toda la vida, Ángeles, que no significa, ¿verdad?, conocernos de toda la vida, que todo el mundo conozca tu andadura en el campo de lo social, tu reivindicación en el tercer sector, porque nosotros somos el tercer sector, Vicente, pertenecemos a ese colectivo de entidades que trabajamos con la administración pública, para la administración pública, pero muchas veces sin la administración pública, ¿verdad?, que lo hemos nombrado muchas veces aquí. Qué importante tener una consejera que en este caso haya pasado por el tercer sector, que tenga esta importante vivencia y experiencia, y por lo tanto muchas gracias por estar aquí, compañera. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Maripaz. Pues comenzamos con la trayectoria como consejera en el excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, y comenzamos, si te parece, hablando, este es un programa de salud mental, hablando de la salud mental, hablando de la nueva andadura política tuya, y cuáles son las expectativas, cuáles son tus objetivos, visto estos 4 años, ¿verdad?, de andadura política que nos queda por delante, e indagar un poquito en cuáles son estas cuestiones que sabes que nos preocupan muy mucho en nuestra isla, después de la bien hablada, conocida y vivida pandemia, erupción volcánica y muchas otras cosas que han pasado en esta isla. Bueno, pues como bien decías, Maripaz, yo llevo casi que 20 años dedicada al ámbito de lo social, desde que allá por el año 90 y algo finalizaran mis estudios universitarios, pues tanto en la empresa privada, que fue en esos comienzos, trabajando en aquel momento como educadora de centro de menores. Al poco tiempo pasé a ser directora. Luego me vinculé al tercer sector, estuve trabajando mucho tiempo de gerente en la Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma, ADFILPA, y es de ahí, como tú bien dices, que sé de la importancia del tercer sector en el ámbito de la administración, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo creo que el tercer sector, los que trabajamos en la administración, ponemos en valor vuestro trabajo, porque nos sacan el trabajo que muchas veces la administración no podemos hacer, sobre todo por burocracias y por enredos que se nos ponen en el día a día, y que son ustedes, el tercer sector, el que lo sacan adelante y el que hace que esta sociedad funcione mucho mejor, ¿no? Y que se den todo ese tipo de servicios que los colectivos más vulnerables en este sentido necesitan. Y en este sentido es AFEN, que desde aquí les felicito por ese 25 aniversario y también aprovecho para darles las gracias. Mantenerse durante 25 años no es nada fácil, y hacer el papel que ustedes vienen desempeñando, de haciendo visible lo importante que es el cuidado de la salud mental, porque yo siempre lo he dicho, tenemos o presumimos mucho de cuidar de la salud física, ¿no? Tú vas al centro de salud y siempre tienes un médico de cabecera que te asignan, que te designan en ese sentido, pero qué complicado
es luego hacer visible y atender la salud mental, ¿no? Y yo creo que ustedes ahí han hecho un magnífico y gran labor, así que mi más sincera felicitación y mi agradecimiento, porque también tengo que decirlo, con programas como este se hace visible la salud mental. Y como tú bien dices, llevamos unos tiempos muy complicados en la isla de La Palma. Pasábamos por una pandemia que era a nivel mundial, evidentemente. Pasábamos luego por la peor de las catástrofes que nos ha tocado vivir a la isla de La Palma y en este caso sobre todo a la comarca oeste, a los 3 municipios afectados, El Paso, mi municipio, Tazacorte y Los Llanos. Y yo he sido muy reivindicativa cuando estuve en la oposición en el Cabildo Insular con lo importante que era trabajar la salud mental de las personas afectadas por esa erupción volcánica. Algunas de manera directa, sobre todo las familias damnificadas, las que lo han perdido todo, pero también ponía la voz de alarma de que me preocupaba mucho la salud mental de los intervinientes, ¿no? En aquel momento, para los que estuvimos al frente ahí, y sobre todo para los que trabajamos en la administración local, no era fácil tener que estar todos los días viendo cómo las familias pasaban por allí, prácticamente, que lo digo y lo mantengo, no hay que lamentar víctimas humanas, pero sí que dije en su momento, y lo vuelvo a decir, que había mucha gente que estaba fallecida en vida. Yo, que tenía que estar ahí a pie del cañón, que lo estuve durante prácticamente esos 3 meses que duró la erupción volcánica, pero que todavía a día de hoy creo que queda mucho por hacer en la isla de La Palma en materia de salud mental y sobre todo esa atención para esas familias damnificadas. Era complicado, ha sido muy complicado ver cómo las personas prácticamente deambulaban como zombies por la calle, ¿no? Eso yo creo que para los que nos dedicamos a la política ha sido lo más complejo. Y en esa preocupación de los intervinientes, pues bueno, yo creo que lo hago público y lo he dicho muchas veces, de aquellos barros, estos lodos, que creo que dice así el refrán. Ángeles Fernández atraviesa ahora un problema de salud mental derivado de esa situación de erupción volcánica. Y bueno, y de ahí que haya tenido que verme en la tesitura de decidir si seguir al frente de la alcaldía del municipio del Paso o por el contrario, liderar la Consejería de Servicios de Acción Social del Cabildo. Quien me conoce sabe que mi trayectoria ha sido siempre en el ámbito social, que es un ámbito en el que me he volcado, que me voy a seguir volcando, que voy a seguir peleando, que voy a seguir manifestando y poniendo por delante a las personas. Lo decía, lo seguimos reivindicando, se ha prometido muchas ayudas para la isla de La Palma, sigue pendiente ese 1,5 millones de los presupuestos generales del Estado del 2023 para la reconstrucción de la isla y sobre todo en temas de salud mental que todavía no ha llegado a día de hoy. Y lo sigo diciendo, lo que no es de recibo es que las personas psicológicamente lo sigan pasando mal y que cuando vayan a su centro de salud les digan que dentro de 3 o 4 meses les van a atender el psicólogo o la psicóloga asignada a la atención primaria. Por lo tanto, creo que nos queda mucho por hacer en la isla de La Palma en materia de salud mental. Pero no solo en la isla de La Palma, yo lo tengo que decir, siempre lo he dicho, yo creo que hay temas tabú a nivel sociedad que nunca se han hecho visibles y uno de ellos es la salud mental. Así que por esta parte de la consejera de Acción Social vamos a seguir reivindicando y peleando para que el tercer sector reciba lo que creo que les corresponde por trabajo. Bien, pues has hablado en síntesis y has conseguido aunar en tu discurso muchísimas cosas que podríamos ir desgranando, ¿verdad? Hablas de esa secuela psicológica. Nosotros en Salud Mental hablamos de erupción de emociones, esa erupción de emociones que está más vigente que nunca, porque en un primer estadio de erupción, Ángeles, pues uno está en estado de shock, esperando qué va a ocurrir, con la adrenalina a tope, buscando soluciones y alternativas de lo que llamamos la pirámide de Maslow, ¿verdad? El tema de cubrir las necesidades básicas de la persona. Cuando eso pasa a segundo estadio, ¿dónde voy? ¿Qué pasa? ¿Qué he vivido? Es lo que tú hablas, ¿no? Que has vivido en primera persona. Qué importante hablar en salud mental con personas
se llama movimiento en primera persona, ese es el nombre que tiene, que viven, que padecen, que conviven con el tema de la salud mental, porque encontramos ejemplos en todos los problemas de salud, absolutamente en todos. Pero cuando tenemos que visionar cuáles son los ejemplos que tenemos de personas con problemas de salud mental, pues nos escondemos, pues tenemos miedo, no nos entienden, no nos comprenden. Buscan otra consecuencia de nuestro comportamiento, es decir, ¿qué está ocultando? No dice la verdad, no puede ser por eso. Esto es el estigma, Ángeles. Totalmente de acuerdo. Este es el estigma. Maripaz, sí, yo creo que hemos vivido, hoy parece que a lo mejor ya no tanto, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, si no te ven con un pañuelo en la cabeza, si no te ven con una cicatriz, si no te ven con unos puntos de sutura, si no te ven desangrándote, parece que la persona no está sufriendo, que la persona no, porque la salud mental es eso, es de una forma más íntima, más callada, no tiene esa visibilidad que puede tener la salud física. Pero realmente yo creo que con todo esto de la erupción volcánica se ha puesto de manifiesta lo importante que es cuidar la salud mental. A mí me llama poderosamente la atención cuando la gente dice, es que no creo en la depresión, es que eso no existe, es que las crisis de ansiedad no existen, los ataques de pánico o los trastornos adaptativos, que es por lo que estamos muchos pasando ahora mismo. Por eso mismo, porque físicamente te ven bien, pero qué ignorancia, ¿no? Que no sabemos lo que está pasando realmente por la mente de una persona. Yo que he vivido en primera persona, desgraciadamente, la pérdida de dos conocidos, de dos amigos que decidieron en su momento sacarse del medio, ¿no? Cuando hablas con aquellas personas más cercanas, todo el mundo te dice, es que no percibimos nada. Es que no nos dimos cuenta, es que no fuimos conscientes de lo que estaba pasando, ¿no? Por eso mismo, por lo que te digo, nadie es conocedor de lo que pasa por la mente de otra persona. Leí el otro día algunas declaraciones como qué importante es la prevención, ¿no? Tenemos que ser conscientes que el suicidio, si mal no tengo el dato, es la segunda causa de muerte no natural en el país y que afecta sobre todo a una población más joven o también pasado los 50 años, que yo creo que es cuando ahí también se llega a lo mejor a algún problema existencial de saber, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida cuando ya llevo más de la mitad vivida? Es muy importante, Maripaz, poner y visibilizar y hacer sobre todo esas campañas de prevención que ustedes están haciendo en los colegios, en los institutos y también el acompañamiento a las personas mayores que se encuentran solos en sus domicilios, porque también necesitan, qué importante es esa figura de ese acompañamiento, de oírles, de escucharles. Mira, yo siempre digo que durante la pandemia yo llamaba todos los lunes a ciertas personas del municipio del Paso que tenía detectadas mayores de 65 años, que sabía que estaban solas en su casa y quería saber pues qué necesidades tenían, si habría que llevarles alguna compra, si tenían que acudir a alguna medicación, porque estuvimos encerrados y no los dejaban salir. Y yo recordaré una señora que llamaba todos los lunes, que tan solo estaba esperando mi llamada para poder compartir, hablar y pensar que había otra persona que le estaba oyendo a través del teléfono. Yo creo que con pequeñas acciones podemos conseguir mucho, se pueden prevenir muchas enfermedades psicológicas. Estamos totalmente de acuerdo. De hecho, sabes que llevamos 25 años promocionando la prevención en salud mental. Recuerdo yo cuando comenzábamos a hacer las campañas en los centros educativos, que nos preguntaban que cómo era posible prevenir problemas de salud mental en los niños, cómo era posible, cómo se podía trabajar la prevención. Creo que con 25 años lo estamos demostrando. Hemos trabajado con niños que ya son adultos, que sí tenían diagnóstico, que no tenían diagnóstico. Dentro de salud mental, que es un área transversal, que es un área que absolutamente todos los campos y todas las áreas de la salud y lo que no sea salud, Ángeles, converge con la salud mental. Qué importante es poder prevenir lo más importante que tenemos, que es nuestra mente. Sin salud mental no hay salud. Ahora tenemos la suerte de que incluso la propia reina, que también ha sido valiente y también ha expuesto situaciones personales de su salud mental, cuando hablamos de ejemplo, habla de la importancia de visibilizar para perder el miedo. Y sí es verdad que la salud mental ha cambiado, Ángeles. Hace 25 años absolutamente todos los recursos que existían era para crear centros. Todo lo que se focalizaba dentro de las agendas políticas estaba centrado en crear centros.
centros específicos para personas con trastorno mental grave, que podemos hablar de esto muchísimo, sí, la cuantificación, las características, la necesidad o no, y ha cambiado sustancialmente porque dentro de las agendas políticas existe una prioridad ahora mismo, que es la de trabajar en prevención. Eso es un cambio que absolutamente todos somos protagonistas de haberlo hecho, que no existen en todas las islas por igual, pero que en la isla de La Palma lo hemos logrado. Todavía existen temas como el suicidio, con esas 11 pérdidas de vida humana, 800.000 pérdidas de vida en todo el mundo. Cada 40 segundos perdemos la vida de una persona. Importante prevenir, porque también se puede prevenir. Importante hablar del suicidio. Tenemos también el trastorno dual, que es una de las preocupaciones principales en La Palma para salud mental La Palma. No tenemos ningún recurso, no sabemos ni siquiera muchas veces lo que es, pero lo que sí sabemos, Ángeles, es lo que vivimos cuando convivimos con una, 2 o más personas con un trastorno dual. Todavía existe mucho trabajo. Hablas de un presupuesto, de un dinero. Cuando llegue, nos interesa muy mucho que esos presupuestos se enfoquen de abajo hacia arriba, no con grandes proyectos que, bueno, puede tener una acogida de 10, 11, 12 necesidades, pero qué importante es trabajar y que potenciemos que esa cuantificación de fondos empleados llegue al mayor número de personas posible. De hecho, yo creo que es algo que tú en tu ayuntamiento has tenido que hacer muchísimas veces, es hacer con poco lo máximo posible, sí, ¿verdad? Correcto. Yo creo que es muy importante en lo que estás hablando, ¿no? La prevención. Ha habido un cambio, evidentemente que ha habido un cambio, afortunadamente, en la salud mental, pero todavía nos queda mucho por hacer. Y nos queda mucho por hacer por eso mismo, por el estigma. Yo recuerdo cuando muchas veces has dicho, pues es que estoy yendo a un psicólogo, pero si tú no estás loca. O sea, esa etiqueta yo creo que todavía sigue, pero no solo en la isla de La Palma, yo creo que en la población en general, y ahora mismo son muchas las personas que necesitan de ese acompañamiento. Es que siempre lo he dicho, y además va asociado y va aparejado. La salud mental propicia luego muchos trastornos en la salud física, lo hablábamos antes, pues esas posiblemente subidas de tensión, todo lo que tiene que ver con problemas gastrointestinales, como lo hacía, como tú bien dices, la propia Reina cuando decía en su momento que había pasado por un problema de anorexia propiciado pues posiblemente a ese estrés que estuvo sometida en un momento determinado. Yo creo que los presupuestos de todas las administraciones, tanto a nivel local, a nivel insular, a nivel regional, incluso estatal, deben de estar siempre dirigidos a la prevención, evidentemente, porque así prevenimos, valga la redundancia, el hecho de que luego pues tengamos que estar hablando de esos centros para ya cuando la persona está realmente afectada con ese trastorno mental que tiene que pasar sí o sí por un ingreso hospitalario. Qué importante es la prevención en todos los ámbitos, y más en este caso en la salud mental, que como decíamos sigue siendo todavía un tema tabú. Estamos rompiendo barreras y techos, como yo digo, techos de cristal, haciendo más visible lo importante que es trabajar y prevenir los trastornos de salud mental, pero todavía creo que queda mucho por hacer. Nosotros que venimos ya desde el Cabildo trabajando con los presupuestos de cara al 2024, tengo que decir que si bien pues bueno, hemos intentado, lo venía diciendo hacía mucho tiempo, cuando también estaba en la oposición, de que el tercer sector no podía ir a concurrencia competitiva. El tercer sector tenía que tener cantidades, cuantías asignadas desde principio de año para saber con qué dinero van a contar, con qué profesionales podemos contar para que el tercer sector por lo menos tenga una seguridad, una estabilidad para sus profesionales, pero al mismo tiempo también para la ciudadanía a la que se llega y a la que se atiende. Sí, desde luego nosotros utilizamos el Mariposa en aquella época, fueron 36 programas de Mariposa para reivindicar algo que habíamos avanzado, que habíamos evolucionado, que habíamos perdido. Es un tema que sí nos preocupa a todos, y desde luego que si lográramos tener lo que teníamos, qué avance más importante sería. O sea que no teníamos que haber llegado a este punto, ¿verdad? Tenemos también, Ángeles, esa cartera de servicios del Gobierno de Canarias, que estamos intentando, todo el movimiento asociativo de Canarias, que se contemple esta realidad que muchas veces no es visible, porque lo decías tú antes, cuando hablamos de discapacidad psíquica, lo vemos, lo palpamos, lo sentimos, es visible. Cuando hablamos de una discapacidad física, pues por supuestísimo que sí. Cuando hablamos de una discapacidad sensorial, pasa lo mismo.
Pero cuando vamos a los colegios, o íbamos a los colegios para hablar de la salud mental, le preguntábamos a los chavales, bueno, ¿y cómo creen ustedes que es una persona con un problema de salud mental? No sabían. La salud mental no es tangible, no es visible. Por lo tanto, a veces para bien, a veces para mal, muchas veces pasa desapercibida. Y cuando se va a intervenir ya es tarde. Tarde y muy costoso, porque es mucho más costoso un centro de rehabilitación que unos programas de intervención. Eso es así, haciendo cuenta. Reivindicamos al tercer sector esa cartera de servicios. Contar con una cartera de servicios por parte del Gobierno de Canarias donde incluyamos qué se está haciendo desde hace 25, 30 o bueno, 35 años, que es lo máximo que llegamos en Canarias a trabajar desde la reforma psiquiátrica en el tercer sector en salud mental, ¿no? Existen muchas reivindicaciones. Pero bueno, sabes que estamos inmersos en la celebración del día 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Tendremos un día, más importante, todos son importantes por supuestísimo, pero es la participación de Laura Rojas el día 16 de octubre a partir de las 19 horas de la tarde en el Teatro Cico de Marte. Celebraremos después nuestro aniversario. Tú decías que es muy complicado llegar a estos 25 años. Y yo diría que a pesar de, y lo has descrito muy bien, con lo ocurrido en el Cabildo Insular de La Palma, estamos aquí. Entonces, para todas las personas que nos puedan escuchar, lanzar ese mensaje de cero estigma que siempre lanzamos, ¿no? Cuando estigmatizamos estamos juzgando. Cuando juzgamos estamos haciendo que muchísimas familias no pidan ayuda por miedo al rechazo. Por lo tanto, quizás aprovechar los últimos minutos del programa para lanzar ese mensaje, pero Ángeles Fernández como consejera de Acción Social, porque si es verdad que tienes que ser buena gestora, también es verdad que en la comunicación de la buena gestión está el hablar de estos temas. Yo te dejo los micros para que traslades aquellos que te gustaría trasladar como nueva consejera de Acción Social de este Cabildo Insular de La Palma. Bueno, pues como tú bien dices, yo creo que hay que prevenir, hay que seguir apostando por la prevención. Lo vamos a seguir haciendo desde el Cabildo Insular con esos presupuestos que ya, como te decía, estamos elaborando, estamos trabajando para seguir apostando, porque como tú bien dices, antes que llegar a la intervención hay que prevenir siempre. Y también romper con esos estigmas tan importantes. No, yo creo que hacer un llamamiento a la ciudadanía en general que hay que ser valientes, ¿por qué no? Y salir a la calle y ser consciente. Yo siempre lo he dicho, cuando te encuentras con alguien, muchas veces, es que tengo una gripe, es que hay sintomatología que tú lo ves, ¿no? Cuando te entrevistas con alguien y dices, ay, es que tienes no, es que estoy pasando por un proceso gripal y tal. Pero nadie es capaz de decir, no, es que estoy pasando por un problema de salud o banalizamos. Mental. Exactamente. O banalizamos por lo que te decía anteriormente. Yo me he entrevistado en muchas ocasiones con personas que te dicen, eso es un invento lo de la depresión, eso es lo de la ansiedad, eso no existe. Eso es que muchas veces, y sobre todo a la gente más joven, se les acusa muchas veces de que están vacíos, de que no tienen nada que hacer y que es de ahí de donde surgen esos trastornos mentales. Pero yo creo que hay que estar con los más jóvenes, hay que ir a esos centros educativos, hay que oírles y hay que ver cuál es el sufrimiento que tienen, porque muchas veces no sabemos, desconocemos las realidades dentro de los domicilios, qué es lo que pueden estar sucediendo, y ahí es donde hay que acompañar, sobre todo a esa franja, a esas edades, a esos colectivos a los que ustedes están llegando ahora mismo en esos centros educativos. Que los vemos todos los días, Ángeles, en esos telediarios, abrimos y cerramos. Inteligencia artificial, ciberdelito, acoso, agresiones sexuales entre jóvenes, de base siempre el problema de salud mental, ¿qué es la salud mental? Es que muchas veces hablamos de la salud mental cuando ya no existe la salud mental, y la salud mental es todo lo contrario, es algo que tenemos que seguir trabajando desde la raíz. La salud mental es cuando no existe ningún problema de salud, igual que cuando hablamos de salud bucodental, es cuando no tenemos caries. Vamos al dentista para prevenir esa caries. Hagamos que la sociedad sea pragmática y hagamos que estos jóvenes, que es verdad, la franja de edad de 17 a 24, pero yo creo que ya se escapan, incluso las estadísticas, porque estamos abriendo los telediarios con situaciones que a todos se nos está escapando. Hemos convertido los centros educativos en unos lugares hostiles. Correcto. Para las familias, para los docentes. Una situación que es nueva.
Tenemos que inventar mecanismos nuevos, tenemos que hacer herramientas nuevas, porque no lo que hemos trabajado de aquí para detrás va a prevenir lo que está ocurriendo desde ya. Y tenemos que ir por delante de lo que está ocurriendo, porque si no, no sabemos qué va a hacer con nuestros jóvenes, con la salud mental de nuestros jóvenes, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, que estamos desarrollando ese plan de emergencia psicosocial en la isla, pues con la cobertura de los ayuntamientos, pues para dar esa intervención en horas que no esté funcionando de manera correcta, porque todos sabemos cómo trabajamos muchas veces de aquella manera el sistema sanitario en urgencias para el tema de salud mental. Qué importante es tener esos bomberos, pues nosotros somos bomberos, atajar la situación, apagando fuego, porque claro, todos los días, porque se puede atajar un problema antes de que llegue realmente a ser un problema donde necesitemos institucionalizar a una persona, que no hay plazas en esta isla afuera para cubrir la necesidad que hay. O sea, nosotros promovemos siempre estar observando qué pasa con la salud mental de nuestros jóvenes, que son los adultos del mañana. Exactamente. Y nos preocupa muy mucho, no solamente en cifras, para eso siempre están las cifras cuando hacemos entrevistas o cuando vamos a los medios de comunicación, siempre, si te das cuenta, el periodista quiere saber datos del suicidio. Es más, hay una connotación ahora que se da mucho. ¿Hay mayor incidencia de suicidio tras el volcán? Bueno, existe mayor incidencia de suicidio a nivel global, general, mundial. Preocupémonos por esto. Al preocuparnos por esa incidencia mundial, ya nos vamos a preocupar por la incidencia que puede estar vinculada con el volcán, pero no nos pueden pedir estudios, porque lo importante es dar respuesta a la demanda de la familia. Y no podemos tampoco derivar la atención importante de la atención que necesitan la familia a temas como el suicidio. No banalicemos con el suicidio. De hecho, sabes que abogamos por hablar del suicidio desde la visión de Papageno, hablar desde la propia experiencia, hablar de los supervivientes, pero no desde la premisa de Whistler de hablar desde el sensacionalismo, esa parte anecdótica que todos queremos ver, más en una sociedad muy visual, muy estética, ¿verdad?, que muchas veces marca esa diferencia entre ser aceptado o no, cómo queremos vivir y cómo estamos viviendo, seremos aceptados o no, y donde surgen muchísimos problemas de salud mental, tantos que ya no caben en ese DSM-5, Ángeles. Yo siempre he dicho que, y haciendo ahí un poco, haciendo acopio de tus palabras, cuanto con mayor naturalidad tratemos las cosas, podemos evitar muchas cosas. Y eso es lo que está pasando con esas ideas autolíticas, el suicidio, ¿no?, que parece que sigue siendo también otro tema tabú, o que, como te decía, ¿no?, la gente no termina de entender por qué alguien en un momento determinado de su vida necesita o pone fin, ¿no? Yo siempre lo he dicho, cuando me dicen, es que es de valientes, es que es un momento determinado de la vida donde tu mente es la que decide por ti, ¿no? Y qué triste tener que llegar a eso, ¿no? Y qué dolor para las familias que se quedan por detrás, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que cuanto más natural hagamos el tema de conversación, hablemos del problema de la salud mental, hablemos de los trastornos, que haremos una labor mucho mejor y más eficaz para poder evitar llegar a ese punto, ¿no?, de desespero. Acercar los servicios a la persona, nunca la persona al servicio, porque en salud mental es que se da esa complejidad de que tenemos un problema, no lo vemos, sino si lo viésemos no tendríamos un problema de salud mental. Entonces no tenemos que estar tocando las puertas del que compete para decirle, bueno, es que no toca porque es que no percibe que tiene problema, de ahí que tenga un problema, tenemos que venir a tocar nosotros en su nombre. Y hay un tema que sí es importante, en 25 años hemos visto muchos cambios, en 25 años hemos visto cómo emerge el tercer sector en salud mental, cosas que nos gratifica porque los problemas siguen ahí y van en incremento. La denominación de los problemas, ¿no? O sea, el estancar a las personas en una enfermedad o en otra. En salud mental, la nueva salud mental, acuñamos el término de alto sufrimiento psíquico, sin nombre, sin apellido, sin etiqueta. Alto sufrimiento psíquico. A veces cuando tenemos la oportunidad de hablar, incluso de personas paz que viene a significar persona altamente sensible. En salud mental trabajamos otra línea de trabajo distinta y complementaria a lo que puede ser lo que ya conocemos. La sociedad va cambiando,
Las circunstancias son distintas y tenemos que ajustarnos a la nueva sociedad que viene, que ya no era la tuya, la mía en el colegio. Los colegios son contextos ahora mismo, vuelvo y repito, que ya han dejado la zona de confort para convertirse en un lugar hostil. Entonces tendremos que aplicar toda esta nueva corriente psiquiátrica, corriente psicológica, para intentar dar salida a los nuevos casos emergentes en salud mental, que ya no son los que habían antes. Cuando llegaban a la consulta un señor de 40 años con su madre y todo un bagaje posterior de salud mental, ya con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, por ejemplo, o de trastorno bipolar. Hablemos en otro tono de salud mental, que es lo que hemos hecho hoy aquí nosotras. Hemos hablado de salud mental con la nueva consejera de Acción Social de una manera más directa, más cercana, más natural. Dejando al margen temas que habrá que tocarlo tú en tu línea política, también importantes de presupuesto, de agenda política, de volvamos visible la salud mental, pero más cercana, hablando incluso de ti como persona, como compañera, como profesional, muy buena profesional, por cierto. Muchas gracias, Maripaz. Pues terminamos el programa de hoy, Ángeles. Te doy las gracias, ha sido emotivo, muy emotivo. Emplazando a las personas que nos escuchan, pues para los actos que tendremos todo el mes de octubre, todos los días vamos a tener pues esas mesas informativas en los ayuntamientos de las islas, vamos a tener talleres en esos centros educativos hablando del lema de este año, la salud mental, un derecho universal, que así debe ser. Tendremos también una rueda de prensa el día 6, que bueno, nos veremos, y que la tendremos en el Cabildo Insular de La Palma. Y luego terminaremos ya, para luego descansar, con ese coloquio de Laura Rojas Marcos, que tendremos la oportunidad de tenerla aquí el próximo lunes que tengamos, el día 16, por cierto, programa de Mariposa. Y será ella que nos explique quién es ella, porque yo pienso que muchas veces las palabras sobran, ¿verdad? Sí. Es conocida, pero el que no la conozca, prefiero que la escuche a ella antes que nosotros hablar de quién es Laura Rojas. Es una profesional, hija de todo un profesional, de un referente en psiquiatría en este país, y creo que va a ser un lujo y un acierto por vuestra parte de haberla traído. Y hablará de este tema que bueno, que has hablado tú, ¿no? Resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Y la isla de La Palma. Que sobre la resiliencia podríamos hacer otro programa, pero que sea ella la que dé, esas connotaciones de isla resiliente, la isla de La Palma. Pues los emplazamos a todos, muchas gracias, y hasta el 16 de octubre aquí, Mariposa, a las 11:30 de la mañana.